Continuando entonces con el análisis en pequeña señal de amplificadores con BJT, hoy día vamos a ver a dos tipos de amplificadores. El amplificador cascode, que es la conexión entre dos tipos de amplificadores, el amplificador emisor común y el amplificador base común. Y después veremos al amplificador colector común conectado con el amplificador base común. Bien, como una pequeña introducción entonces, son tres tipos básicos de amplificador de una sola etapa. Uno de ellos es el amplificador emisor común, donde podemos apreciar que la señal de entrada se está inyectando entre el terminal de la base y el terminal del emisor. Y la señal de salida se está tomando entre el terminal del colector y el terminal del emisor. Por lo tanto, el emisor es el terminal común entre la entrada, ¿no?, y la salida del amplificador. No es, como muchos dicen, que este tipo de amplificador es emisor común porque el emisor está a tierra. No, simplemente es porque el emisor es común tanto a la entrada como a la salida del amplificador. Otro ejemplo, ¿no?, del amplificador emisor común es el mostrado. Observen cómo la señal de entrada se está inyectando entre el terminal de la base y el terminal del emisor, y la señal de salida se está tomando entre el colector y el terminal del emisor. Por lo tanto, el emisor es común a la entrada y a la salida del amplificador. Otro tipo de amplificador es el amplificador base común, ¿no?, en el cual la señal de entrada se inyecta entre el terminal del emisor y el terminal de la base, y la salida se toma desde el terminal del colector con respecto al terminal de la base. Por lo tanto, el terminal de la base es común tanto a la entrada como a la salida del amplificador. De ahí el nombre base común. Acá tenemos otro ejemplo. Noten cómo la señal de entrada se inyecta entre el terminal del emisor con respecto al terminal de la base, y el terminal de salida se toma entre el terminal del colector con respecto al terminal de la base. Por lo tanto, la base es común tanto a la entrada como a la salida del amplificador. Y por último tenemos al amplificador colector común, donde la señal de entrada se inyecta entre el terminal de la base y el terminal del colector, y la señal de salida se toma entre el terminal del emisor con respecto al terminal del colector. Por lo tanto, el colector es común tanto a la entrada como a la salida del amplificador. Estos son los tres amplificadores básicos de una sola etapa, y la conexión entre estos forman amplificadores multietapa, como los que vamos a ver ahora. Este es un amplificador multietapa, en donde están conectados un emisor común, que es este, y un colector común, que es este, ¿no? Este sería un multietapa, son dos etapas aquí. Otro sería, por ejemplo, el amplificador cascodo o cascode, ¿no?, que es la conexión entre un emisor común y un base común. El emisor común es este de aquí. Noten cómo la señal de entrada está siendo inyectada en el terminal de la base y la señal de salida está en el terminal del colector, pero a su vez esa salida es la entrada del otro amplificador, ¿no?, que está la señal entra por el emisor y sale por el colector. Por lo tanto, este amplificador de aquí es el base común. A eso se le denomina cascodo o cascode. El otro amplificador, por ejemplo, aquí tenemos que la entrada se está inyectando, ¿no?, entre el terminal de la base con respecto al terminal del colector, ¿no?, y la señal de salida necesariamente tiene que estar en el terminal del emisor. Bien, y esa salida es la señal de entrada del siguiente amplificador, ¿no?, que ya que está entrando por el emisor y se está tomando la salida en el terminal del colector, esto de aquí es un base común. Por lo tanto, este amplificador es la conexión entre un amplificador colector común y un base común. Hoy día veremos estos dos tipos de amplificadores. Entonces, para analizar estos amplificadores, cascode y colector común con base común, este análisis se hará en pequeña señal, y para esto ya se supone que se realizó el análisis en DC
¿no? Y se calcularon los parámetros en pequeña señal de los transistores, tales como la transconductancia, el RPI, etc. Las fuentes independientes, ya sea de tensión y de corriente en DC, van a estar en off, ¿no? Cuando analicemos al amplificador en pequeña señal. ¿Qué significa en off? Por ejemplo, una fuente de tensión independiente en DC en off significa que está en cortocircuito, y una fuente de corriente, ¿no? De DC en off significa que está abierta, ¿no? Cuando nosotros hacemos el análisis en pequeña señal del amplificador. Los capacitores de acoplo y desacoplo estarán en cortocircuito. Entonces, por ejemplo, aquí estoy mostrando un circuito completo de tipo cascode, ¿no? Donde estas dos flechas de acá en realidad son los símbolos de fuentes de tensión en DC independientes, en este caso positivas, ya que esta tensión es positiva con respecto a la tierra, ¿no? A la referencia. Ahora, analizando el circuito en pequeña señal, tal como aquí dice, las fuentes independientes de tensión, ¿no?, en DC van a estar en off, y eso significa que esta fuente de tensión en DC va a estar en cortocircuito y va a quedar algo como esto, ¿no? Entonces esta y esta van a estar en cortocircuito. Y también aquí dice que la fuente independiente de corriente en DC va a estar en off, lo que significa que esta fuente de acá va a estar en circuito abierto, y también los capacitores de acoplo y desacoplo van a estar en cortocircuito. Entonces, tanto las fuentes en DC de tensión, ¿no?, como las fuentes de corriente y los capacitores de acoplo y desacoplo estarían así, ¿no?, aquí en cortocircuito, ¿no?, y se está creando un camino a tierra, y la fuente de corriente en DC abierto y los capacitores ya sea de acoplo o desacoplo en cortocircuito. Entonces el circuito quedaría de la siguiente forma. Observen cómo aquí la señal de entrada se está inyectando en el terminal de la base, ¿no?, y necesariamente la salida está en el terminal del colector de este transistor, y esa señal de salida es la entrada del otro amplificador, ¿no? Entra por el emisor, sale la señal por el colector, por lo tanto este es un base común, emisor común, base común, ¿no? Esto sería el circuito en pequeña señal, o también conocido circuito en AC. A partir de aquí es donde nosotros vamos a comenzar a analizar los circuitos, ¿no? Ahora, el modelo básico en pequeña señal que vamos a usar para los transistores BJT es el mostrado, ¿no?, ya sea para un transistor NPN o PNP. De la misma forma, aquí tenemos el circuito completo del amplificador, que está conformado por un colector común y un base común, ¿no? Y tal como hemos visto en el ejemplo anterior, estas dos flechas de aquí son fuentes de tensión independientes en DC. Ahora, el análisis en pequeña señal supone que, tal como lo vimos en la diapositiva anterior, estas fuentes de tensión independientes en DC estarán en off, o sea, en cortocircuito. Esta fuente de corriente y esta otra fuente de corriente en DC también estarán en off, es decir, en circuito abierto, y este capacitor de acoplo o de desacoplo estará en cortocircuito. Por lo tanto, el circuito en pequeña señal o en AC quedará de la siguiente forma. Bien, redibujando tendremos algo así. Noten cómo aquí está el colector común, ¿no? Aquí entra la señal en la base, necesariamente sale por el emisor de este transistor, y esta señal de salida entra por este emisor y debe salir por el colector. Aquí está el base común entonces, y acá está el colector común. Ojo, estos de aquí, estos dos transistores también pueden ser PNP o intercambiar un NPN con un PNP. Por ejemplo, de la siguiente forma, ¿no? Noten cómo acá hay un transistor NPN y acá un transistor PNP. Sigue siendo la conexión de un colector común y un base común. Si lo podemos redibujar también, lo haríamos de esta forma, y es así como lo vamos a trabajar los ejemplos que voy a mostrar a continuación.
Entonces, en el presente video veremos lo siguiente: el análisis en pequeña señal del amplificador cascode. Van a ser 4 ejemplos. También veremos el análisis en pequeña señal del amplificador colector común, base común. Van a ser 3 ejemplos. A partir de aquí es que nosotros vamos a trabajar, ya que, como hemos dicho en la diapositiva anterior, se supone que ya se hizo el análisis en DC. Y en este video se hará énfasis en el análisis por simple inspección, tal como lo hemos hecho en los videos anteriores, para hallar parámetros tales como la ganancia, la resistencia de entrada, en pequeña señal de estos amplificadores. No vamos a estar dibujando el modelo a pequeña señal de cada transistor y de ahí hallar la ganancia y de ahí hallar la resistencia de entrada, sino lo vamos a hacer de una forma más directa por simple inspección, tal como lo hemos visto en los videos anteriores, que se los dejo abajo en la descripción de este video. Bien, comencemos entonces con esto. Bien, vamos a comenzar entonces con este primer problema. Nos piden hallar la ganancia B0 en B sub I, la ganancia de tensión desde aquí hasta acá. Entonces, para ello vamos a rastrear este circuito, rastrear, en este caso, ver por dónde entra, por dónde sale la señal. Acá está la señal de entrada, entra por la base del Q1, y debería de salir por el colector de Q1, no por el emisor, sino por el colector del transistor Q1. Entonces acá estaría la salida, vamos a ponerle B1. Entonces observen cómo la señal entra por la base, sale por el colector. De aquí para abajo, entonces todo esto es un emisor común. Ahora, la salida de este amplificador de acá, que está en el colector, entra por el emisor del transistor 2 y sale por el colector del transistor 2. Entonces, si entra por el emisor y sale por el colector, entonces todo esto de acá es un base común. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hemos estado estudiando en los videos anteriores, vamos a ver la ganancia. Vamos a ver que la ganancia de tensión es igual a B0 sobre BI. Yo la puedo partir en lo siguiente, de B0 a B1 por B1 en BI, donde B0 en B1, de B0 a B1 es el base común y del B1 al BI es el emisor común. Veamos entonces. Esto es tierra virtual en AC, Entonces veamos acá, por ejemplo, de B0 a B1 tenemos este primer circuito, o esta primera parte, acá 2, acá la tierra virtual, acá B1 y acá B sub 0. Entonces la ganancia de B0 en B1, reconociendo que esto es un base común, entra por el emisor y sale por el colector, lo tenemos acá, Acá yo he hecho un resumen de las ganancias de tensión en el amplificador base común, que está basado en el estudio que habíamos hecho en el video anterior, en uno de los videos anteriores, que se los estoy dejando en la descripción de este video, que correspondía a hallar las ganancias en el base común, en el amplificador base común. Miren, resistencia en el colector, la base en tierra virtual, aquí la entrada está en el emisor, la ganancia es RC sobre RE. Entonces este de acá corresponde a este de acá, y esta sería su ganancia. Eso es algo que ya sabemos, ya lo hemos visto en los anteriores videos, RE2. Bien, ahora de acá para acá, aquí estaríamos con el transistor Q1 y acá está BI. Ahora es necesario observar lo siguiente, que vamos a copiar por acá. Si yo miro así, yo voy a ver estoy viendo la resistencia, desde el emisor de Q2 hacia la base, y esa resistencia es RE2. Bien, claro, ya habíamos visto en los anteriores videos que si yo miro así,
desde el emisor hacia la base, ahí veía RE. Entonces acá, como es el transistor 2, vería RE2 y quedaría esto así. Y acá estaría B1, entra por la base, sale por el colector. Esto es un emisor común, por lo tanto B1 en BI sería menos RE2 sobre RE1. Entonces la ganancia total B0 en BI sería B0 en B1, que es RC sobre RE2 por menos RE2 sobre RE1. Todo esto nos da, este R2 con este R2 se va, esto sería menos RC sobre RE1. Bien, entonces noten cómo a partir de este amplificador, ¿no? Si es que nosotros reconocemos de qué está conformado este amplificador, ¿no? Podemos trabajarlo como lo hemos venido haciendo en los videos anteriores, ¿no? En este caso está conformado por un emisor común y un base común, y podemos aplicar lo que ya hemos aprendido en los videos anteriores. En un grado creciente de dificultad, por ejemplo, podemos hacer esto así. Vamos a poner acá igual, hallar ganancia de tensión B0 en B sub I. De la misma forma puedo colocar esto así. Este 1 y este 2. Bien, vamos a rastrear la señal y vamos a ver de qué está conformado todo este amplificador de acá. Aquí ven que la señal de entrada es por la base del transistor Q1, entonces tiene que salir por el colector, ¿no? Acá le podemos colocar B1, ¿no? El colector, entonces entra por la base, sale por el colector. Esto de acá, todo esto es un emisor común. Y acá la señal de salida, ¿no?, de este amplificador de acá es la señal de entrada de todo esto. Entra por el emisor, sale por el colector, entonces todo esto es un base común. Es lo mismo que este amplificador de acá, solo que aquí le hemos agregado una resistencia en el emisor. Entonces veamos, la ganancia de tensión será igual a B sub 0 en B sub I, que es la ganancia total. Lo partimos en amplificadores que ya conocemos, ¿no?, que ya hemos estudiado. B0 en B1 por B1 en BI. Esto de acá es el base común y esto de acá es el emisor común. Bien, entonces veamos dibujamos esta parte de acá. Acá está B1 y acá está B sub 0. Nuevamente, entonces, ya lo hemos dicho, esto es un base común y esto es el mismo de acá, es este de acá. Entonces su ganancia es RC sobre RE. Acá sería RE2. Esto es RC sobre RE2. Bien. Ahora la otra parte, que es esto de acá. Copiemos esto. RE por acá BI. Y ahora veamos de igual forma, ¿no?, se cumple esto, ¿no? Acá en el colector donde está B1, ¿no?, del colector de acá, que es el emisor del transistor 2, yo miro hacia allá, del emisor 2 hacia la base 2, veo RE2, ¿no? Entonces acá colocaría R2. Entra por la base, sale por el colector. Esto de acá es un emisor común, por lo tanto B1 en BI sería RE2 sobre RE1 más RE. Entonces
ganancia de tensión B0 en BI sería esto por acá sería negativo, perdón. Acá sería RC sobre RE2 por menos RE2 RE1 más RE. Este se va con ese, entonces me quedaría que la ganancia de tensión es menos RC. Perdón por el desorden. Ganancia de tensión es menos, este se va con este, RC sobre RE1 más RE. Bien, eso sería entonces cómo se analizaría este tipo de amplificadores. Noten que el éxito aquí es todo el amplificador dividirlo en partes que ya conocemos, ¿no? Y eso fue lo que les he dicho en los otros videos. Esto de acá, por ejemplo, en un creciente grado de dificultad, muy rápidamente, ¿no? Podría ser así. B0 en BS, por ejemplo, que sea así. Le podemos agregar una resistencia de atenuación. Transistor 1, transistor 2. Noten que sigue siendo el mismo tipo de amplificador, ya que la señal entra por la base, ¿no? Acá se atenúa un poco, entonces entra por la base de acá, pongámosle que acá esto sea BI, ¿no? Y tiene que salir por acá por el colector, no va a salir por el emisor, tiene que salir por acá, por el colector, entonces aquí está el emisor común. No sale por el colector de Q1, entonces, ¿no? Y esa señal de salida es la señal de entrada de este amplificador de acá, entra por el emisor, sale por el colector, acá tenemos el base común. Por lo tanto, para hallar la ganancia B0 en BS, tendríamos que ir desde B0 hasta B1, por B1 en BI, ahora por BI en BS. Hay que recordar que de B0 a B1 es el base común, esto de aquí es el emisor común, de aquí a aquí, y de acá para acá es el atenuador, ¿no? Esto de acá es algo que nosotros acabamos de hacer, ¿no? De acá hasta acá es algo que nosotros acabamos de hacer. Está aquí. De acá hasta acá ya lo tenemos. Entonces, de acá hasta acá nosotros ya lo tenemos. Entonces, esto de acá, desde B0 hasta BI, ¿no? Es menos RC RE1 más RE, ¿no? De acá hasta acá. Ahora, de acá hasta acá, desde BI a BS, aplicamos, ¿no? O usamos la resistencia, hallamos primero la resistencia de entrada, ¿no? Que sería RP1 más, como esta resistencia está en el emisor, la subimos a la base, dado que estamos viendo desde la base, subimos hacia la base por beta, RP1 más beta veces RE. Entonces esto de acá es como si ustedes hubiesen puesto aquí, acá sería el RIN, quedaría BS, que es algo que ya vimos en los videos anteriores, ¿no? RIN y acá BI. Por lo tanto, BI sería, si aplicamos divisor de voltaje, sería RIN sobre RS más RIN por BS, ¿no? Por BS, entonces lo pasamos a dividir. Y ahí tenemos finalmente todo, ¿no? Entonces, ganancia de tensión sería todo esto que ya lo tenemos del circuito anterior, que sería menos
RC R1 más RE por RIN más RS, ¿no? Entonces esa sería la forma como resolver, ¿no? Si es que se nos presenta esto de acá. Lo mismo pudiéramos haber hecho acá, ¿no? Si acá agregamos una resistencia de atenuación y por acá recién la señal de entrada, ya sabemos desde acá hasta acá, entonces solo nos falta de acá hasta acá hallando, y eso se logra hallando la resistencia de entrada, ¿no? Entonces podemos ver uno más todavía, uno más en creciente nivel de dificultad, que sería, por ejemplo, si es que acá le agregamos una resistencia, ¿no? Va a seguir siendo un base común, pero vamos a ver qué pasaría. Por ejemplo, así. Acá le podemos agregar una resistencia. Y acá le agregamos, le colocamos el BI. Y acá le agregamos un RB. Acá sería B sub 0, transistor 2, transistor 1. Bien. Entonces observen. Aquí está la señal de entrada, entra por la base del transistor 1, tiene que salir por el colector, no puede salir por el emisor, pues sale por el colector, acá estaría nuestro nodo de apoyo, nuestro nodo de ayuda, ¿no? En la salida. Entonces acá está el emisor común, entra por la base, sale por el colector, entonces de acá para acá es el emisor común. Ahora entra por aquí, la señal de salida está en el colector, que es la señal de entrada de este amplificador, entra por el emisor del transistor 2 y sale por el colector del transistor 2, por lo tanto esto de acá es un base común. Entonces veamos, la ganancia de tensión sería B sub 0 en BI, sería de B0 a B1, que esto de acá es el base común, por B1 en B sub I. Esto de acá es el emisor común. Trabajemos con el base común, que es este de acá. Lo dibujamos por acá. Y de acuerdo a lo que habíamos visto en el video anterior, este es el base común. Vamos a ver que es igual su ganancia. ¿No? El resumen está aquí, correspondería a este circuito de acá. Este de acá corresponde a este de acá. Hay una resistencia en la base, ¿no? En el terminal común del base común. La señal entra directamente a través del emisor, la señal entra directamente al emisor. Entonces esta sería la ganancia, RC sobre RE más RB sobre beta. Entonces aquí tendríamos que es RC sobre RE, en este caso 2, más RB sobre beta. Ahora la otra parte, que es este de acá, que es el emisor común, vamos a ponerlo así. Entonces acá veamos lo siguiente, ¿no? Acá está el RB, por acá sea otro sitio, y voy a mirar la resistencia que hay aquí en el colector de 1, ¿no? La resistencia en el colector de 1. Si yo miro así, ¿no? Todo lo que está en la base del transistor 2 baja al emisor entre beta. Entonces acá tendríamos RE2, ¿no? Y esta resistencia que está en la base, dado que estamos mirando desde el emisor de 2, sería
más RB sobre beta. Recuerden que el RE2 es aproximadamente RP sobre beta. Entonces esta sería la resistencia que que estaría en el colector de 1. Entonces acá tendríamos esto, RB sobre beta más RE2. ¿Qué es lo que acá estamos viendo, no? Resistencia de entrada, en este caso, ¿no? Dado que la entrada acá está en el emisor, sería RE, ¿no? Más RB, como lo estamos mirando desde el emisor, lo dividimos entre beta, ¿no? RB sobre beta. Entonces acá tendríamos la ganancia de este emisor común, este es B1, perdón, este es B1. Este es B1, acá sería menos RE2 más RB sobre beta sobre RE1 más RE. Al final entonces la ganancia de la multiplicación de ambos, B0 sobre BI, o sería esto por esto, más esto se va con esto y me quedaría esto, menos RC sobre RE1 más RE. Bien, y esta sería la ganancia de B sub 0 hasta BI. Le pueden agregar acá una resistencia, ¿no? A como esto, ¿no? RS y la fuente acá, ¿no? Una atenuación, y proceden de la misma forma que hemos hecho acá, ¿no? Desde acá hasta acá ya tenemos todo esto, y desde acá hasta acá tendremos que hallar la resistencia de entrada, ¿no? Y listo, y resistencia de entrada, ¿no? Sobre RS más resistencia de entrada, multiplicamos por todo esto. Entonces este circuito se le denomina cascode, ¿no? Cascode, que es la unión de un base común con un emisor común. Bien, eso sería todo en cuanto al cascode. Ahora vamos a ver otro tipo de amplificador. Bien, continuando entonces con este otro tipo de amplificador, ¿no? Nos piden hallar la ganancia de tensión desde B0 hasta B sub I y la resistencia entrada, que yo voy a ver así. Resistencia entrada porque aquí está la fuente, la entrada, la señal de entrada, ¿no? Entonces todo este circuito nuevamente lo partimos o lo dividimos en circuitos o en subcircuitos que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, aquí entra la señal en la base, no puede salir por el colector, dado que esto es tierra en AC, dado que estamos analizando todo esto en pequeña señal en AC, entra por la base, tiene que salir por el emisor. Entonces acá estaría su salida, pongamos aquí B1. Entonces entra por la base, sale por el emisor, esto de acá es un colector común. Ahora, la salida de este colector común, que es el emisor de 1, es la entrada de este otro amplificador. Noten que entra por el emisor de 2 y sale por el colector. Esto de acá entonces es un base común. Entra por el emisor, sale por el colector. Esto es un emisor, perdón, esto es un base común. Entonces, con eso, habiendo reconocido el todo como partes de circuito que ya conocemos, entonces veamos la ganancia de tensión B sub 0 en B sub I sería igual a B0 en B1 por B1 en BI. B0 en B1, esto es un base común, y de B1 a BI es un colector común. Bien, trabajemos entonces con el base común. Vamos a redibujar esto convenientemente y nos va a quedar así. Lo he redibujado.
Entonces acá tenemos el base común, entra por el emisor, sale por el colector, un base común. Entonces vamos a ver la ganancia B0 a B1. Este circuito de acá le corresponde a este de aquí, ya sea en PNP o NPN, es la misma relación de ganancia. Entonces acá tendríamos que esto es RC sobre RE2. Bien, ahora vayamos a la otra parte, al colector común. Vamos a observar esto. Acá está el BI, acá está el B1, entonces tenemos que ver qué resistencia hay acá. Y esa resistencia es la resistencia que yo voy a mirar así, de B1 hasta tierra, así, desde acá hasta tierra. Entonces, la resistencia que yo miro desde acá hasta tierra simplemente es RE2. Entonces, dado que estoy mirándolo desde el emisor hacia la base, entonces es RE2. Entonces acá tendríamos R2. Entonces la ganancia del colector común de B1 hasta BI sería RE2, RE1 más RE2. Entonces la ganancia de voltaje total, que es B sub 0 en BI, tendríamos que es esto por esto. RC R2 por R2 RE1 más RE2. Este se va con esto, entonces tendríamos que la ganancia es RC sobre RE1 más RE2. Si suponemos, por ejemplo, que la I de colector 1 es igual a I de colector 2, y el beta 1 del transistor 1 es igual al beta del transistor 2, entonces los parámetros en pequeña señal del Q1 y del Q2 son iguales, es decir, GM1 es igual al GM2, RE1 igual a RE2, RP1 igual a RP2, ¿no? Por haber asumido esto de aquí. Entonces la ganancia de tensión, estos dos RE son iguales, me quedaría RC sobre 2 veces RE. Bien, ahora la resistencia de entrada. Noten que de acá para acá yo estoy, dado que estoy mirando desde el emisor de 2 hacia la base, estoy viendo R2, entonces más o menos sería algo así, ¿no? Sería sacar la resistencia de entrada de acá, ¿no? Es algo así. Resistencia de entrada entonces sería este es transistor 1, RP1 más beta veces RE2. Bien, ahora dado que estoy, si es que asumo todo esto de aquí, ¿no? Entonces beta por R2 da lo mismo que beta por RE1 y esto es aproximadamente RP1 y esto sería igual a 2 veces RP, ¿no? Si es que lo vemos de esa forma. Bien, en creciente nivel de dificultad nosotros podemos ver el siguiente ejemplo. Supongamos ahora que colocamos hallar la ganancia de tensión B sub 0 en B sub I y la resistencia de entrada. Supongamos esto. Bien. Entonces vamos a subdividir todo este circuito en partes que nosotros ya conozcamos, ¿no? Tan igual como lo hemos hecho antes. La resistencia de entrada
está aquí, así. Por ejemplo, aquí entra la señal por acá por la base de 1 y tiene que salir necesariamente por el emisor de transistor 1. No puede salir por el colector porque esto está aquí en tierra virtual. Entonces, podemos tomar que la salida sea aquí o aquí, cualquiera de las dos. Por ejemplo, tomemos aquí. Entonces, entra por la base, sale por el emisor. ¿No? De aquí para acá es un colector común. Tan similar a esto de acá, ¿no? Ahora, esta señal de salida aquí, ¿no?, es la señal de entrada de acá. Entra por el emisor y sale por el colector, ¿no? Esto de aquí entonces es un base común. Ahora, la ganancia de tensión sería B sub 0 en B sub I. Acá sería B sub 0 en B sub 1 por B sub 1 en B sub I, tan similar como aquí, ¿no? Entonces esto sería B sub 0 en B sub 1 sería el base común, pero con transistor PNP, y esto sería el colector común. Bien, entonces observen que para el primero, para el base común, vamos a redibujar esto, tendríamos algo así. Entra, perdón, esto es PNP, mil disculpas, PNP. Entra por el emisor, sale por el colector. Acá lo he puesto PNP. Sí, acá estamos. Entonces, esto de aquí, este base común corresponde a este de acá. La ganancia de tensión es la misma, sea en un PNP o en un NPN, ¿no? Es lo mismo, entra por la base, entra por el emisor, resistencia, ¿no? Fuente, resistencia, emisor, fuente, resistencia, emisor, ¿no? Salida en el colector. Entonces esta es su relación de ganancia. Por lo tanto, B sub 0 en B sub 1 sería RC R2 más RE. Ahora vamos por un colector común. Acá está el B1, acá está el RE y falta ver qué resistencia hay acá. Ok, para eso tan igual es la resistencia que yo estaría mirando así, ¿no? Desde el emisor 2 hasta la base, o sea, del emisor hacia la base veo RE2. Entonces esa RE2 está acá. Y acá estaría el BI. Por lo tanto, en este colector común, perdón, B1 en BI sería RE más RE2 sobre la suma de todas las resistencias en el emisor. Bien, y la multiplicación de ambos es la ganancia. B0 en BI sería RE2 más RC por aquí, perdón, RE más RE2, RE1 más RE más RE2. Este se va con esto. Entonces la ganancia de tensión me quedaría RC RE1 más RE2 más RC. Bien. Y si nuevamente hacemos que I de colector 1 sea igual a la I de colector 2,
beta 1 sea igual a beta 2, ¿no? Entonces los parámetros a pequeña señal de los transistores Q1 y Q2 son iguales, ¿no? Gm1 es igual a Gm2, Re1 igual a Re2, Rp1 igual a Rp2. Entonces, si es que asumo esto, la ganancia de tensión me quedaría Rc. Estos dos parámetros en pequeña señal son iguales, 2 veces Re más, perdón, esto es Re, mil disculpas por el error. Bien, y la resistencia de entrada, ¿no? La resistencia de entrada sería como ver desde aquí, ¿no? Igual, ¿no? Rp1, el Re y esta Re que están en el emisor de uno, o sea, esto de acá, ¿no? Tendríamos algo así. Acá sería Re más Re2 que están en serie. De acá estaría el BI y por acá sería el RI. Esto sería RP1 más lo que está en el, dado que estoy mirando la resistencia desde la base, todo lo que está en el emisor sube a la base por beta. Beta veces RE más RE2. Beta veces RE2, estoy diciendo que RE1 es igual a RE2, entonces beta por RE2 o RE1, ¿no? Es aproximadamente RP1, entonces esto me quedaría así. Bien. Ahora, algo que también quiero que quede claro es lo siguiente. Yo he tomado aquí la salida del colector de Q1. Puedo yo haberla tomado aquí y eso es lo que voy a demostrar ahora, aunque va a ser lo mismo. Sí, por ejemplo acá, si hubiésemos hecho esto, acá el RC, ya, si es que hubiésemos colocado aquí, no, no aquí, sino, no aquí, sino aquí, va a salir lo mismo, ¿no? Vamos a observarlo muy rápidamente. Miren cómo la señal de entrada entra por la base, ¿no? El transistor 1 y sale de igual forma por el emisor. Entonces de aquí para acá es el colector común, ¿no? Y la señal de salida de este amplificador del colector común, ¿no? Está entrando por el emisor del transistor 2 y sale por el colector del transistor 2. Entonces esto es un base común. Entonces la ganancia de tensión B0 en BI sería B0 en B1 por B1 en BI, donde esta de aquí es el base común y esto de aquí es el colector común. Entonces veamos aquí el base común. Redibujamos, ¿no? Como lo hemos hecho anteriormente. NP y esto a tierra, 2, por acá B sub 0 y acá B1. Entra por el emisor, sale por el colector, base común, le corresponde este de acá. La ganancia es la misma sea NPN o PNP. Por lo tanto, B0 en B1 sería igual a RC sobre, en este caso, RE2. Bien, ahora vamos por este de acá. Pongámoslo por acá, pues. Este es BI, por acá viene RE
y acá está el B1. Entonces yo tengo que visualizar qué resistencia se ve desde B1 hasta tierra. O sea, qué resistencia yo veo desde el emisor hasta tierra. Y acá está, esta es la base. Entonces estoy mirando desde el emisor hacia la base. La resistencia que veo es RE2. Entonces acá tenemos R2. Por lo tanto, B1 en BI sería R2 sobre la sumatoria de la resistencia de todas las resistencias en el emisor, R1 más RE más RE2. Listo, ahora solamente multiplicar ambos. Ganancia de tensión B0 en BI sería RC sobre RE2 por RE2, RE1 más RE más RE2. Este se va con esto y me quedaría RC sobre RE1 más RE más RE2, que es lo mismo que nosotros hemos obtenido aquí. En lugar de colocar, cuando nosotros hemos colocado el B1 aquí, nos sale esto de acá, que es exactamente lo mismo que colocar el B1 aquí. Ya sea que coloquemos el B1 aquí o aquí, vamos a tener la misma respuesta. Si nosotros queremos un creciente nivel de dificultad, por ejemplo, le pudimos haber agregado, no se olviden que acá está la resistencia de entrada, entonces eso va a ser lo mismo, ¿no? Es como mirar desde acá la resistencia de entrada va a ser lo mismo. RP1 más beta veces RE más RE2. Si nosotros hubiésemos querido colocar, por ejemplo, una resistencia acá de atenuación, ya tenemos la ganancia de acá hasta acá. Por ejemplo, ¿no? muy rápidamente, si el problema hubiese sido así, ¿no? BS, RS, bien, lo único que diferencia este circuito de este circuito es que acá le hemos agregado una resistencia de atenuación. Entonces nosotros ya conocemos de aquí hasta acá. De aquí hasta acá nosotros ya conocemos. Nos falta de aquí hasta acá. Nosotros ya tenemos de B0 a BI. Nos falta de BI a BS. De B0 a BI nosotros ya lo tenemos, ya sea colocando el B1 aquí o el B1 aquí, ya tenemos que es esto de acá, R1 más R2 más RE por BI en BS, y esto de acá lo obtenemos, esto de acá es el atenuador, y lo obtenemos a partir de la resistencia de entrada, ¿no? Que es esta de acá. Entonces, ganancia de tensión. Circuito sería algo como esto, pues, ¿no? Tendríamos acá muy rápidamente BS, RS, RI, BI. Entonces aquí aplicamos un divisor de tensión, entonces BI sería RI más RS por BS, ¿no? Por BS, sobre BS. Entonces esto lo colocamos acá y tendríamos la ganancia total de acá hasta acá. A comparación de los otros problemas, en este nuevo problema le estamos agregando una resistencia de base. Entonces veamos de qué se compone el todo. En este nuevo problema, noten que la señal de entrada entra
valga la redundancia, entra por la base de 1, sufre una atenuación, ¿no? Entra por la base del transistor 1 y debe de salir por el emisor del transistor 1, ¿no? Entonces esto es un colector común. Yo puedo poner su nodo de salida, ya sea aquí o ya sea aquí, en cualquiera de los dos. Ya hemos demostrado en el problema anterior que da lo mismo. Por ejemplo, pongámoslo acá. Entonces entra por la base, sale por el emisor, colector común. De acá para acá es un colector común. Ahora, esta señal de salida del colector común entra por el emisor del transistor 2 y sale por el colector. Entonces entra por el emisor, sale por el colector. Esto es un base común. Veamos entonces, ya que hemos subdividido todo el circuito, hemos dividido el circuito en amplificadores que ya conocemos, ya podemos hacer lo que hemos venido haciendo anteriormente, ¿no? Ganancia de voltaje, por lo tanto, desde B0, este es BS, desde B0 hasta BS sería igual al RIN, pongamos que sea así, ¿no? B0 en B1 por B1 hasta acá, pongamos, ¿no? Hasta aquí, B1 en BI, y luego del BI al BS. B0 a B1, esto es el base común. Del B1 al BI, esto es el colector común. Y del B1, perdón, del BI al BS, esto es el atenuador. Bien, entonces trabajemos aquí, redibujemos esto de forma conveniente. Aquí el B sub 0, entonces vamos a hallar la ganancia B sub 0 en B1. Ya, este es 2. Este de acá, siendo un base común, le corresponde este de aquí. Acá está la señal de entrada en el emisor, hay una resistencia en la base, la señal de salida está en el colector, la señal de entrada está en el emisor, hay una resistencia en la base y la señal de salida está en el colector. Sea NPN o PNP, es el mismo circuito, ¿no? Entonces tenemos esta relación de ganancia. Este sería R sub C, RE2 más RB sobre beta. Listo. Ahora vamos de aquí hasta acá. Vamos aquí pongamos colector común. Entonces veamos, esto vendría así. Por acá está el BI, acá está el RE, acá está la salida que lo hemos puesto y tenemos que ver qué resistencia ve esa salida, ¿no? Vemos así, vemos desde el emisor hacia la base, ¿no? Entonces todo lo que está en la base lo llevamos al emisor entre beta. Entonces aquí tendríamos RE2 aquí y la resistencia que está en la base la llevamos hacia el emisor entre beta, ¿no? Y está en serie con el RE. Todo esto ya se vio en los anteriores videos, entonces es cuestión de que ustedes den una mirada a los videos anteriores, ¿no? RE2 más RB sobre beta. Ok, entonces la ganancia de tensión de este colector común B1 en BI sería RE2 más RB sobre beta sobre la suma de estas tres, la suma de la sumatoria de resistencias en el emisor, RE1 más RE más RE2 más RB sobre beta. Listo. Entonces multiplicamos esto por esto y
Todavía no, perdón. Ya tenemos ahora hasta acá. Ahora de acá para acá, ¿no? Vamos a trabajar con el atenuador, ¿no? Y eso significa que tenemos que dar la resistencia de entrada, ¿no? Tenemos esto, aquí el BS, aquí el RS, tenemos esta RE, y acá, como hemos visto, ¿no? De acá hasta acá, ¿no? Es el R2 más RB sobre beta, ¿no? Que está en serie con esto, ¿no? RE2 más RB sobre beta. Y este es B, este es BI. Entonces primero tenemos que dar la resistencia de entrada. Lo que me están pidiendo acá, resistencia de entrada. Entonces, resistencia de entrada sería RP1 más todo lo que esté en el emisor lo multiplico por beta, ¿no? Dado que estoy mirando desde la base. Entonces todo lo que esté en el emisor sube por beta. Sube a la base por beta. Más beta veces RE más RE2 más RB sobre beta. Esa sería la resistencia de entrada. Entonces es como si hubiese quedado una resistencia así, ¿no? Como si hubiese quedado algo así. RIN. Por lo tanto, acá tendríamos más o menos algo así. RS y acá el RIN. Y acá el BI. Ahora a través de un simple divisor de tensión podemos hallar la relación BI en BS, ¿no? BI sería RIN por BS, pasamos acá el BS sobre RIN más RS. Listo, entonces ya tenemos las tres relaciones que necesitamos, ¿no? Entonces ganancia de tensión sería esto y por esto. Coloquemos RE2 más por R2 más RB más RB sobre beta por RIN más RS. Este se va con este, entonces tendríamos que la ganancia de tensión sería RE1 más RE2 más RE más RB sobre beta, y esto es RC, todo esto por RIN más RS RIN. Bien, eso sería entonces la ganancia de este circuito. Ojo, ustedes pueden acá colocar, en lugar del B1 aquí, lo pueden colocar aquí y van a tener que llegar a lo mismo, ¿ya? Eso lo pueden hacer ustedes. Bien, entonces nuevamente vean cómo el éxito de poder analizar estos circuitos es poder dividir todo este circuito en partes que yo ya conozca, en partes que yo ya las haya trabajado, ¿no? Entonces trabajando, dividiéndolo en dichas partes, puedo trabajar con cada una de esas partes, ¿no? Por separado, y después convenientemente unirlas para obtener una relación final, ¿no? En este caso de ganancia. Bien, eso sería todo entonces.